Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaix Endreçats, el podcast de la Fundación Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy tenemos con nosotros a Frederic Pérez Álvarez, que como ya sabéis es neuropediatra. Hola Frederic, bienvenido. Hola, encantado. Encantado de Hola, estar aquí otra vez. encantado también de tenerte con nosotros. Y a todos aquellos que nos escucháis, si nos habéis seguido hasta el día de hoy, seguramente os habréis dado cuenta que usamos expresiones como mochilas, anzuelos, caminos o incluso calaixos endreçats, que es el título de nuestro podcast. Pues bien, todos estos recursos son metáforas, un recurso que se utiliza a menudo en psicoterapia y ayuda a crear significado y mejorar la comprensión del paciente. El uso de las metáforas es una puerta de entrada al mundo emocional y muchas veces es el único recurso que tenemos para que el paciente reaccione. Pero realmente, ¿por qué son tan eficaces las metáforas? Bueno, para abordar este tema, que tiene su complejidad, empezaremos por definir el término. Frederic, ¿cómo podríamos explicar qué es una metáfora? Bueno, pues la metáfora, etimológicamente, la palabra ya quiere decir transferencia. Y la metáfora no es otra cosa que expresar algo que expresa un como sí. Pero como ahora veremos a continuación, lo fundamental y lo característico de la metáfora es que utiliza un lenguaje que está basado en lo concreto, en lo tangible, para transmitir un mensaje abstracto. Esto un psicólogo de muchísimo prestigio, que trabaja en Harvard, que es Pinker, pues lo ha trabajado mucho y él afirma precisamente esto que yo estoy diciendo, y es que es así. Es decir, nosotros utilizamos la metáfora continuamente en el lenguaje. Y eso tiene una razón de ser, y es porque lo que acabo de decir, utiliza un lenguaje basado en lo concreto, no en lo abstracto, para comunicar un mensaje abstracto. Pero el cerebro, que es muy sabio, utiliza, a ser posible, un lenguaje basado en lo concreto porque eso facilita la comprensión y la memorización. Por consiguiente, es una gran ventaja de la metáfora. Pero la metáfora, a su vez, tiene un segundo efecto, que es un efecto sensitivo, es decir, que actúa sobre la sensibilidad emocional. Yo digo cuando hablo de este tema que la metáfora tiene un efecto analgésico. ¿Y por ¿Qué qué? significa? Que quiere decir que proporciona bienestar y no malestar. El- esto que actúa sobre la sensibilidad tiene una ventaja extraordinaria cuando tú utilizas la metáfora como medio para hacer una comunicación interpersonal, porque precisamente lo que pretendemos siempre es comunicar bienestar. ¿Por qué la metáfora tiene un efecto analgésico? Pues tiene un efecto analgésico porque la metáfora es un procedimiento que actúa mediante una atención focalizada, focalizando la atención. Esto de focalizar la atención, o sea, la atención, la capacidad de atención que tenemos nosotros es limitada. Por consiguiente, cuanto más focalice la atención, menor procesamiento. O sea, hace como una limitación del procesamiento cognitivo pensante. De manera que todos los pensamientos que puedan aflorar a nuestra mente en un momento determinado, que son portadores de malestar, pues mira que los dejamos aparte. La atención focalizada
existe también en otros procedimientos como son la meditación, el mindfulness o la hipnosis. Es decir, todo esto se basa muy fundamentalmente en la capacidad que tiene este procedimiento de focalizar la atención. Y ahí se produce el efecto analgésico que yo digo, lo cual es extraordinariamente beneficioso. Esto que yo acabo de decir y que está bastante aceptado en el mundo de la psicología, por ejemplo, ha sido corroborado por estudios estudios orientados a ver qué pasa en nuestro cerebro cuando se está produciendo esta atención focalizada. Y existen estudios de neuroimagen en donde se comprueba, por ejemplo, que hay una sustracción de territorios procesadores cognitivos o pensantes. Esto antes no se sabía, pero ahora se ha podido ver. Y a su vez se puede ver cómo en estos procedimientos determinadas áreas neurológicas se están activando o desactivando, pero están interviniendo. Y precisamente áreas neurológicas relacionadas con el procesamiento de la sensibilidad. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran cómo la médula espinal incluso, que es procesadora de la sensibilidad dolorosa, que sepamos física, se vuelve hipoactiva en el transcurso de estos procedimientos que estamos hablando. Pero se ha visto también cómo lo que he dicho antes, es decir, que se produce como una restricción de las áreas cognitivas, es decir, que las áreas cognitivas se concentran en el procesamiento del contenido de la metáfora. Vale. Y, y, y se ha visto también cómo hay implicación de las redes neurológicas que procesan el dolor, tanto físico como emocional. Y aquí particularmente está, por ejemplo, una estructura que es el cíngulo anterior, es decir, en otros podcasts ya hemos hablado de esto, pero básicamente el cerebro utiliza dos redes básicas que actúan en paralelo e interaccionan. Una es la red cognitiva, que se encarga de procesar lo que son los datos, es decir, lo que solemos entender como conocimiento o pensamiento, y luego la red que se encarga de procesar la sensibilidad sensitiva, lo que denominamos emoción. Y ya hemos hablado de ello en otros podcasts y hemos afirmado, porque así lo dice la experimentación que se ha efectuado hasta el momento, de que el procesamiento cognitivo se supedita al procesamiento sensitivo. De manera que cuando nuestro procesamiento sensitivo emocional alberga malestar, el cerebro fabrica pensamientos o explicaciones que justifiquen ello. Esto que acabo de decir tiene mucha importancia, porque precisamente en el procedimiento de comunicación interpersonal que se utiliza en la fundación, se tiene muy presente esto que yo acabo ahora de decir. Y si no, un poco más adelante lo veremos. Frederica, a mí se me han ocurrido tres preguntas mientras hablabas. Venga. ¿Te parece que te las planteé y luego seguimos un poco por el camino que tú indicabas? Mm. Cuando hablas de este efecto analgésico que tienen las metáforas, ese efecto analgésico es porque lo que nosotros queremos transmitir quizás le generará dolor a la persona y con la metáfora rebajamos ese efecto doloroso. El principio básico y fundamental de cualquier persona que pretenda ayudar a otra persona,
ayudar porque lo está pasando mal, en la forma que sea, es no comunicar o transmitir malestar. Por consiguiente, esto es básico. Esto es básico. Es decir, y ya lo veremos un poco más adelante, es decir, eh, sorprendentemente, diré, sorprendentemente, la mayoría de procedimientos que se utilizan en la ayuda interpersonal están basadas en hacer ver, entender y comprender. Pero esto está llamado al fracaso en muchísimas ocasiones porque el problema no es de comprensión ni de entendimiento. O dicho en otros términos, si tú tienes estrés, el procedimiento o ansiedad, lo que se entiende por estrés o ansiedad, el procedimiento que tú utilices para resolver esa situación tiene que actuar antes de que se dé el estrés o la ansiedad, no después. O sea, tú puedes actuar después y también podrás ayudar de alguna manera, pero eso es más bien paliativo. Mm, A mí siempre me claro, llamó la atención, siempre, en este mundo, que la mayoría de los procedimientos que utilizan los profesionales o las profesionales actúan sobre el efecto o el resultado, pero no sobre la causa. claro, a posteriori, ¿no? Claro, Claro. yo Y tenía, Frederic, yo, sí. yo tengo un psiquiatra amigo que en una ocasión hablando tenía un caso y había una pareja que siempre estaban discutiendo. Y dice, oye, he tenido un éxito. Digo, ¿y qué has hecho? Me dice, mira, le he dicho a él que cada vez que cuando entre en casa y ella esté dentro, que coja y un jarrón que tenían en el pasillo nada más pasada la puerta, lo pusiera no sé en qué sitio. Dice, de eso te hará recordar que no discutas. Bueno, ¿cuál es el éxito realmente de esto? Porque no discutirán, pero el problema no es la discusión en sí misma, el problema es el malestar que llevan, Mm. que si no lo resuelven, van a seguir con el malestar. Claro, no, no es la punta lo que vemos, sino lo que hay dentro, ¿no? Ese malestar Exactamente, que tienen internamente. Claro. exactamente. Yo, mientras hablabas, Frederic, y hablabas de la metáfora, claro, a mí me vienen a la mente, pues hay metáforas que son más cortas, ¿no? En el relato, cuando hablamos de Eh, mochilas o caminos, pero algunas implican, pues que el paciente vaya siguiendo una historia, ¿no? Como por ejemplo, hablamos a veces del sótano, ¿no? Para hacer sí, referencia a las memorias emocionales. Y bueno, a través del discurso del psicólogo, del especialista, la persona va entrando, ¿no? Como si bajara en ese sótano. Todo esto, este camino, ¿tiene que ver algo con la hipnosis ericksoniana, que ya hemos hablado en algún episodio o no? evidentemente, evidentemente. Milton Erickson, que no es el Erickson psicólogo célebre, ni tampoco es el Thomas Erickson este que ahora está saliendo en internet, que ha publicado un libro que dice Estamos rodeados de idiotas. O sea, el Erickson que yo hablo es Milton Erickson. Milton Erickson era un médico, ahora ya está fallecido, era un médico que tuvo la desgracia de padecer una poliomielitis y durante su enfermedad, y mientras estuvo enfermo, se dedicó a observar el comportamiento de la gente y cómo interactuaban. Y se convirtió en el maestro de la utilización de la metáfora, al punto de que no solamente utilizaba la metáfora como comunicación verbal, o sea, sino que eh, hacía de alguna manera que las personas practicaran metáforas. Es decir, que lo que dice que la metáfora consistiera en algo práctico hecho, con lo cual, con lo cual se incrementa el efecto de la metáfora, porque cuando el cerebro asimila por encima de todo aquello que nosotros practicamos, ejercitamos, y eso lo procesa de manera más efectiva
que si solo es contenido verbal. Vale. Vale, pues yo hasta aquí eran las preguntas que tenía a medida que ibas Mm, hablando, que se me ha ido sí, ocurriendo. Hemos hablado ya de la definición de la metáfora, el objetivo, el por qué es sí, tan eficaz. Y podríamos hablar, por ejemplo, bueno, que ya lo has explicado, Frederic, que por qué la metáfora sustituye en gran ventaja esos discursos, ¿no?, más racionales. Hemos hablado de los dos pisos y luego hemos hablado de evidencias científicas, ¿no? No sé si quieres sí. añadir algún dato más en este sentido. No, yo creo que ya hemos dicho la esencia y lo fundamental. Mm, Pero esto nos lleva, a mi modo de ver, a exponer la efectividad que tiene la utilización de la metáfora. Porque al final, el procedimiento que nosotros utilizamos es utilizando esta comunicación basada muy mucho en la metáfora, hacer que la persona objeto de la terapia se quede sin argumentos para sus explicaciones y justificaciones que son consecuencia del malestar. Y me gusta siempre decir, cuando digo esto, que en realidad lo que estamos practicando es como una terapia de exposición. La terapia de exposición es una terapia que está perfectamente, o sea, lleva mucho tiempo de utilización y con efectividad en los casos de fobias. En el fondo, el malestar emocional interior es consecuencia del procesamiento del miedo. Esto ya lo hemos explicado en algún otro podcast. sí. Y que Ledoux tiene mucho que decir en esto porque él hizo unos estudios extraordinarios. Entonces, al final, lo que hacemos en nuestra terapia es hacer comunicar a la persona que tenemos enfrente o al lado que aquello o aquellas justificaciones que se da a sí mismo y que explica o expresa son consecuencias del malestar y no realmente tienen una razón de ser. Claro. Y por consiguiente, la persona se queda enfrentada como a su propio malestar y esto tiene un efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que, por ejemplo, en las fobias, cuando tú a esa persona la haces, le practicas una terapia de exposición, lo que haces con esa persona es que la estás exponiendo a la situación aquella que le provoca terror. El hecho de que tú la expongas a esa situación, pero en un entorno de seguridad y agradable y placentero, eso hace que la fobia disminuya. En este sentido, Frederic, Didi, Espera, luego tengo una pregunta. eh, que la fobia disminuya. Y recientemente ha salido un estudio, que ha demostrado que la exposición, estas terapias de exposición, practicadas incluso de manera inconsciente, es decir, la persona no se da consciente, no es consciente de que está siendo expuesta a aquello que le provoca terror, pues a pesar de eso, mejora la fobia. Es decir, que hay un Mejor, procesamiento inconsciente. claro. Pero no, claro, pero no solo mejora la fobia aquella concreta y determinada, que es el terror a ir en el avión o meterse en un ascensor, no. Lo que para mí es extraordinariamente importante es que han demostrado también que mejorando esa fobia al avión o a lo que fuera, mejoran otros temores también. Lo cual quiere decir Interesante. que, claro, lo cual quiere decir lo que estamos diciendo nosotros siempre, que el procesamiento del miedo no es específico y concreto, sino que se expresa de algunas maneras, pero que el problema es que el centro procesador del miedo y del peligro es un procesador no, o sea, inespecífico, por decirlo de alguna manera. Vale, vale. No es de una fobia en concreto, sino que es Con lo actúa de cual, forma generalizada. esto además tiene un corolario, que
como venía yo diciendo anteriormente, si tú a la persona con la que estás actuando consigues en esa interacción, consigues que esa persona viva una situación placentera y agradable, estás haciendo que baje la sensibilidad miedosa o temerosa que se acompaña de malestar y que está provocándole problemas. Aquí, Frederic, una pregunta siguiendo el hilo de lo que tú decías. ¿Eh? Por un lado está este uso de metáforas que usáis los profesionales en psicoterapia, pero por otro lado está lo que te hablabas de esa vivencia, ¿no? Que nos genera un bienestar para contrarrestar el malestar. Entiendo ¿Eh? entonces que son dos cosas separadas, es decir, algo que se trabaja en terapia es la metáfora y la vivencia ya es algo que la persona hace fuera de esa terapia. O sea, son dos cosas diferentes. A ver si te sigo. O O sea, sea, digamos lo que que la vivencia no se planteas, puede trabajar en terapia, sino que la vivencia es algo que el paciente vive fuera de las puertas de la terapia. el concepto es, si una persona, cuanto menos esté una persona bajo la influencia del malestar emocional, más, esto es un más menos, ¿eh? O sea, más funcionará su procesamiento pensante de manera ajustada a la lógica. Esto es así. Es decir, cuando tú no pones en acción conductas que son defensivas y de protección como consecuencia del malestar, tu cerebro actúa de la manera más lógica posible, cosa que no ocurre en absoluto si estás bajo el efecto de ese malestar. Y cuando estás bajo el efecto de ese malestar, tú estás poniendo en acción comportamientos que no se ajustan realmente a la lógica. Mm, vale, es interesante. Pero tú no te das cuenta. Claro, claro. Y esas explicaciones que te das son para tranquilizarte. Mm, Por eso digo yo que cuando tú a la persona en cuestión le haces llegar que muchas de las cosas que dice o hace no son más que la consecuencia del malestar, pues le estás dejando en un estado de exposición. ¿Por qué? claro, Porque le sacas el bienestar compensador que le proporcionan esas explicaciones que se da a sí mismo y que da a los demás. claro. O sea, en ese Pero, sentido, pero eso funciona terapéuticamente. claro. Claro, Funciona por ejemplo, terapéuticamente. si estudiamos una sesión de terapia y ¿Eh? hubiese un paciente con algún tipo de conducta de defensa, el profesional no podría decir que está haciendo una conducta de defensa porque no llegamos a eso a través de un lenguaje racional, ¿no? A través Sí. de ver, Eso creer es, y... sí, eso es el ejemplo de... Eso no funciona en absoluto. Porque lo que le está pasando no es consecuencia de ningún pensamiento racional. Y además, es lo que yo decía antes del psiquiatra que había puesto en aquella estrategia de la pareja aquella que discutía. ¿Mm? Es que el problema está en ir a la raíz. Y desgraciadamente, la mayoría de los procedimientos que se utilizan no lo hacen. Claro. Bueno, desde la fundación trabajáis siempre para ir a ese origen, que lo hemos hablado en muchos podcasts, ¿no? Del malestar. Evidentemente. Mm, Y de un profundo conocimiento de cómo funciona el cerebro humano. Que hay muchas cosas que ya se intuían hace muchos años, pero que los estudios que se están efectuando en la última década, en los últimos 20 años, pues nos están proporcionando evidencias pues extraordinariamente sorprendentes. claro, Por consiguiente, eh, esto nos lleva a que la relación terapeuta-paciente
paciente, en terminología médica, o educador, educando. En esta, el cómo se produce esa relación, en el sentido de cuán placentera es, mutua, de ahí, eso proporciona un efecto terapéutico extraordinario. Esto, que es una evidencia desde muchísimos años, y yo diría que casi toda la vida de los profesionales que se dedican al mundo de la ayuda, a las terapias y tal, resulta que ahora, en el año 2023, aparece un estudio en PNA, que es una revista de primerísimo prestigio, que ha hecho un estudio y que lo confirma efectivamente, que esto es así, que no es una apreciación de la experiencia personal, sino que efectivamente esto es así. Y que por tanto, esta interacción es extraordinariamente importante desde el punto de vista de efecto terapéutico. Y para complementar esto que yo acabo de decir, añado algo. Hay grupos de científicos actualmente que están trabajando en lo que se llama la sincronía cerebral. Esto es extraordinariamente interesante. Es decir, ¿qué es lo que demuestran estas personas que están trabajando e investigando en esto? Que cuando dos personas interaccionan, si entre ellas hay lo que en términos vulgares se puede decir un buen feeling, o hay eh, Conexión. se produce una sincronía, o sea, las áreas cerebrales de uno y otro trabajan al mismo tiempo y las mismas áreas. Ostras. Y eso en el contexto de bienestar. Es decir, que eso, cuando se produce, se asocia a bienestar. Claro, qué interesante que Hombre, sea. es decir, Pero, es decir, que el tipo de relación interpersonal entre el terapeuta y la persona que recibe la ayuda es básico y fundamental. Esto se ha dicho siempre, pero no siempre se da. ya tenemos una prueba que lo valida, ¿no? Eh, Efectivamente. en relación a esto que dices, Frederic, de ese bienestar que se genera entre terapeuta y paciente, eso no excluye que el paciente, a medida que va haciendo terapia, sienta algún tipo, a veces que le remueva, ¿no? Aquello que le dice el terapeuta. Es decir, eso no quita que haya un punto de incomodidad a veces por parte del paciente en según qué evolución o en técnicas, ¿no? Bueno, claro, evidentemente. Es decir, a ver, esto no es el todo nada, sino que es una cosa que se va produciendo de manera paulatina. Mm, Y en tanto, no pasamos, cuando tenemos un malestar interior, no pasamos del todo a la nada, mm. de hoy para mañana, por decirlo así, sino que eso es un fenómeno o algo que se va produciendo de una manera gradual. Claro, claro. Vale, Frederic, pues yo no sé si quieres añadir algún dato más o algún estudio más que quieras destacar. Pues, a ver, voy a añadir dos cosas para acabar. Muy bien. Una, una, el que quiera o la que quiera saber más de la metáfora, entra en Google Academic y pone el poder de la metáfora en la comunicación humana y le saldrá un artículo escrito por Timoneda y yo allá por el 2014, que se lo lea. Muy bien. Y si quieres saber más del tipo de comunicación interpersonal que practicamos, pues también puede entrar en Google Academic y poner interrogante, ¿es como parece? Y le saldrá un libro que nosotros también escribimos en su momento, la Carmen Timoneda y yo, cuando estábamos prácticamente iniciando todo este tipo de terapia del que hablamos y, la, y el viaje hacia la Fundación Carmen Vidal Chifre de Neuropsicopedagogía.
Ujú. Pues ya está, no se me ocurre nada Muy más. bien, pues me Si parecen me quieres estos preguntar dos. alguna cosa más, No, yo creo que ha salido todo lo que teníamos un poco planificado para poder explicar al eh, oyente el poder de la metáfora y sobre todo basado en esos estudios, esas comprobaciones. Y estos dos últimos datos me parecen muy interesantes. Si alguien más quiere echarle un vistazo o saber algo más de la metáfora, porque efectivamente, habrá mucha en miga. ese artículo pues hablamos de la metáfora. Bueno, pues ahí lo dejamos, Frederic. Muy bien, pues Muy bien, encantado. pues Y como hasta siempre, la próxima. gracias por tus aclaraciones y vamos Bueno, pensando en el próximo tema y nos vemos en el próximo capítulo de Calaix Endreçats. muy bien, encantado.